De la ciudadanía en educación inicial. Hoy día nos acompañan, en primer lugar, nuestro decano, don Rodrigo Fuentealba Jara, que va a dar inicio con unas palabras de bienvenida, ¿no es cierto?, para todas ustedes. Y luego vamos a presentar también a nuestra directora de carrera, señora Marcela Beltrán Cabezas, que también nos va a saludar. Y posteriormente les presentaré a las expositoras del día de hoy. Señor decano. Bueno, muy buenos días a todas y todos los asistentes. Muchísimas gracias por darse el espacio en vísperas de estas festividades, puntos de encuentro, cambios en Chile. Así es que estamos en pleno proceso de recibir muchas informaciones y no puedo pasar por alto algo que pasó el fin de semana cuando en la prensa y en distintos lugares se hizo referencia a la voz de los niños y niñas en muchas situaciones en el contexto en el que hemos estado insertos. Y de una u otra manera, eso da cabida a cómo la sociedad ha ido modificando desde pensarse desde una cultura autocéntrica a irle dando voz a los niños y niñas y de cómo ellos y ellas nos permiten leer los distintos espacios de relaciones y comprender que los niños y niñas no solamente pueden ser leídos como depositarios de lo que los adultos quieren lograr con ellos, sino que también de qué manera los niños y niñas se constituyen en voz para poder perfilar los espacios futuros en donde nos queremos insertar. Ese ha sido un ejemplo muy interesante y es por eso que como facultad nos ha interesado de sobremanera el poder detenernos un rato y conversar respecto de lo que significa este cambio, este proceso de remirar la formación ciudadana, pero a la luz de la educación inicial y del rol que esto tiene. Es por ello que con María Cristina Ponce, con Nancy Lagos, aquí vamos a tener la oportunidad desde primeras fuentes, desde investigadoras, de personas que están trabajando en el tema, profundizar respecto de este tópico. Es por ello, al mismo tiempo, que quiero agradecer a la carrera de Educación Parvularia, a través de su directora, Marcela Beltrán, de cómo en un acierto, que me parece muy interesante, nos presiona como facultad a no perder de vista lo relevante, de poner el énfasis en aquellos aspectos que son centrales para remirarnos y mirar de manera diferente los procesos formativos. María Cristina, Nancy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al equipo de la carrera de Educación Parvularia, muchísimas gracias por invitarnos a este importante evento. Que tengan una muy buena jornada, muy buen día. Muchas gracias, decano. Muchas gracias a usted también. Que tenga una muy buena jornada. Bien, también nos quiere saludar a todas y a todas nuestra directora, señora Marcela Beltrán Cabezas. Buenas tardes, muchas gracias, Juanita. Muchas gracias, María Cristina. Muchas gracias, decano, por estar acá. Claramente, como decía el decano, es una temática muy importante y nosotros como carrera no podíamos cerrar el año sin tener esta instancia de conversación ya acerca de esta temática. Ya agradecer nuevamente a María Cristina, a Nancy por el tiempo que nos dedicaron en esta actividad. Saludar a ustedes, mis queridas alumnas, y desearles nada, por todo corazón un muy feliz término de año. Ya estamos en víspera de las fiestas, así que nada, va un abrazo gigante y bienvenidas a esta última actividad oficial de nuestra carrera. Muchas gracias, directora. Bien, quiero ahora, antes de presentar a nuestras expositoras, dar unas sugerencias que hay que dar, ¿no es cierto? Que mantener todos, por favor, los micrófonos apagados, que las preguntas se hacen en el chat y al término de las expositoras las vamos a compartir y ustedes van a decir a quién va dirigida, cualquiera de las dos, ¿verdad? Y se abrirá un poco los micrófonos para si ustedes también quieren hacer otras preguntas. También va a colocar en el chat hasta la encuesta de satisfacción, ¿verdad? Que ustedes deben completar y que esa encuesta es importante
porque nos sirve a nosotras como carrera mejorar los procesos en estos seminarios, ¿verdad? Bueno, los jardines infantiles, ¿verdad?, son espacios privilegiados para la socialización, ¿ya? Y aprendemos con otros, incorporamos ahí los valores se traen de la familia, ¿verdad?, pero se socializan en estos espacios que son nuestros jardines infantiles. Por lo tanto, nosotras como educadoras, dar esta oportunidad para socializarlos y trabajar los principios éticos, los temas públicos, hace, ¿no es cierto?, que preparemos las nuevas generaciones para tener una sociedad más justa. Y en esta oportunidad, para hablar de este tema tan fundamental y tan en la palestra que tenemos en estos momentos y que nuestras bases curriculares la han enfatizado, nos acompaña la señora María Cristina Ponce. Ella es educadora de párvulos de la Universidad de Chile, es diplomada en Desarrollo Personal y Educación de la Universidad Central, también es magíster en Educación y Currículum de la Universidad de Ciencias de la Educación, UNCE, es doctoranda de la Educación en la Universidad de Barcelona de España. Ha sido ella directora de carrera en la Universidad Metropolitana de la Ciencia y la Educación en 2 periodos. Ha sido también jefa de desarrollo curricular de Junji, docente universitaria por muchos años, ¿ya? Y muchas cosas más, ¿verdad?, que podemos decir de ella. Primero agradecerle por estar acá, María Cristina, siempre cooperando, siempre tratando de apoyar nuestras carreras, ¿verdad?, porque finalmente, independiente de las instituciones, somos con un fin común, que son nuestros niños y nuestras niñas en nuestra primera infancia. Así que agradecemos que su presencia en nuestra universidad. Bienvenida. También nos acompaña nuestra señora Nancy Lago Apablaza, que es nuestra secretaria de estudios de la carrera. Ella es educadora de párvulos también, licenciada en educación. Ella es también educadora de párvulos de la Universidad de Ciencias Metropolitana de la Educación. Es magíster en gestión y docencia universitaria. La profesora Nancy se ha desempeñado en diferentes instituciones como Junji Integra, siempre en apoyo curricular. Se ha desempeñado también en diferentes proyectos de formación de profesionales, ya capacitando en universidades como la Universidad de Chile, Universidad de la misma UNCE. Por lo tanto, la señora Nancy también tiene una larga experiencia en este tema de la ciudadanía. Y también queremos agradecerle, como decía nuestra directora, su disposición de compartir con nosotros este tema. Así que para comenzar, dejamos a la señora María Cristina Ponce con su presentación. Bueno, muchas gracias, un placer estar acá con ustedes. Lamentablemente por el sistema de online no veo las caras, pero sé que ahí hay varias estudiantes, tal vez educadoras, bueno, no tenemos, no podemos saberlo, ¿no? Pero un placer, y voy ahora en este momento compartir mi presentación para poder trabajar con ustedes este tema que es tan relevante, ¿no? Entonces, ustedes me avisan, por favor, si se ve. Sí se ve, profesora. Ya, porque yo no veo nada, parece. No, se escucha bien, no se preocupe. Ya, no la veo usted. Bueno, en primer lugar, felicitar a la universidad y a la carrera, a la facultad, por haber seleccionado este tema, porque justamente, tal como decía el decano, es un tema muy vigente. Recientemente el presidente electo hablaba en su discurso, cuando ya salió electo, de la relevancia que tienen los niños y las niñas. Entonces, en todas las carreras, en todas las que somos educadoras, las que estamos en este momento responsables y comprometidas con los niños y las niñas, obviamente tenemos que ir avanzando en este tema, acompañando a los niños y a las niñas en este proceso de ejercer la ciudadanía, ¿ya? Acompañándolos, obviamente, con mucho conocimiento, ternura, habilidades y amorosidad respecto a este tema.
porque tal como decía el decano, la mirada adultocéntrica está muy vigente en nuestra sociedad. Y eso es lo que tenemos que ir deconstruyendo, ¿no? Bueno, ¿para qué el ejercicio, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿para qué el ejercicio de la ciudadanía en las niñas? O sea, a lo mejor hay personas que dicen, pero ¿cómo los niños y las niñas? Bueno, a veces no, pero solamente los niños, pero ¿cómo los niños ciudadanos? O sea, ¿quién dice esa barbaridad, no? Porque efectivamente la ciudadanía siempre estaba vinculada al hecho de sufragar, al ejercicio, al voto. Por lo tanto, esto estaba muy vinculado a los 18 años. Y antes no se hablaba de la ciudadanía, pero esto ha tenido también la construcción del concepto de ciudadanía es un proceso permanente que va modificándose en la medida que también nos vamos modificando, se van transformando las sociedades. Por lo tanto, lo primero es importante decir que la ciudadanía es un proceso en construcción permanente, que promueve la participación y el compromiso del pueblo. O sea, acá la ciudadanía, ¿qué es lo que desea? ¿Para qué ejerce la ciudadanía? Para que nosotros seamos seres políticos y políticas. Cuando hablamos de político a veces uno se asusta. Yo vi con mucha atención todo el proceso eleccionario que hemos tenido las elecciones durante todo el año, que uno dice, no, yo no soy política, o tanta política, o todo politizan. Y en el fondo la política, ¿qué significa desde el punto de vista etimológico? La política significa el arte de vivir en sociedad. Y eso significa tener habilidades y actitudes de solidaridad, de igualdad, de empatía, de estar pendientes del bien común de todos y todas. Por lo tanto, está muy vinculado al tema de los derechos humanos. Entonces, promueve la participación, porque aquí nada de lo que suceda en nuestro país y en el mundo, como por ejemplo el tema de la crisis climática, a nadie le puede parecer algo indiferente porque a mí no me toca eso, o porque yo voy a solucionar el problema mío. El tema de la ciudadanía tiene que ver con la construcción del niño y la niña como un ser político, y político desde el punto de vista que le estoy diciendo, ser un sujeto que se interese y participe y promueva los derechos humanos en el fondo, ¿ya? Y como les decía, este tema es vivo, la ciudadanía es un concepto vivo, un constructo vivo. Entonces comienza en el siglo XVIII, que solo se consideraban, por ejemplo, ciudadanos a los hombres ricos y nobles. De hecho, hace poco acá hubo una alusión en este proceso eleccionario, que es bien importante nombrarlo porque ahí vamos viendo qué pasa con la ciudadanía. ¿Qué tipo de ciudadanos estamos siendo en este momento, no? O ciudadanos. Ahí solamente los hombres ricos y nobles se podían considerar como ciudadanos. Solo los hombres, no las mujeres. Hombres ricos y nobles. Incluso alguien por ahí señaló que las mujeres no deberían votar ahora, en el siglo XXI, ¿no? Entonces, es un concepto vivo, que se va construyendo y que siempre tenemos que estar en estados de alerta para no perder derechos, para ir avanzando en derechos, ¿ya? Que también, si nosotros analizamos la misma situación política que se vivió, también estuvimos en la disyuntiva de perder derechos, por ejemplo, como mujeres, ¿ya? Entonces hay que estar muy alerta a esto, es un proceso vivo, un proceso que nos insta a estar participando y a salir de nuestra zona de confort o a salir de nuestro proceso individualista solamente, ¿ya? Bueno, pasa después con ardua lucha, porque todos los derechos se han ido conquistando, ¿ya?
porque aquí ha habido una cultura patriarcal donde ha habido mucho sometimiento, ¿ya? Entonces, las mujeres, luego de una ardua lucha, lograron el acceso al voto. ¿Se imaginan ahora? Yo veía, porque estoy como bien informada por las redes, alguien decía muy emocionada, qué gusto ver a tanta mujer sola ir a votar con una botella de agua, con todo el calor que hacía. Entonces, ¿pero cuál es la imagen ahí? La mujer que sabe su rol en la sociedad, que tiene el arte esto de construir ciudadanía, y que a pesar de que había o no había micro o no hace calor, o que a lo mejor podría estar en la casa haciendo otro tipo de cosas más interesantes desde mis gustos, sé que es importante el acceso al voto. Y bueno, y en este proceso de la construcción de la ciudadanía, los niños eran considerados como una categoría inferior y recién se están visualizando. Desde el año 1990 comienza a vislumbrarse un poco, pero por ejemplo con las nuevas bases curriculares del 2018 ya se especifica claramente el ejercicio de la ciudadanía. No así en las bases del 2001, que había un enfoque de derecho, pero no tan potente como se está construyendo ahora. Por lo tanto, el proceso de construcción de la ciudadanía de los niños y las niñas es reciente, independientemente que han habido muchos esfuerzos antes, porque esto no es de un día para otro. De hecho, yo me recuerdo que en la UMCE hicimos con estudiantes hace muchos años que a ella les interesaba el tema de la ciudadanía. Hicimos investigación respecto a eso. Y ahí nos dábamos cuenta de que cuando hablamos de ciudadanía, no hablamos solamente de un concepto universal, único, sino que hay ciudadanías que se construyen. Entonces eso es bien interesante para el rol que tenemos como educadora. Bueno, las niñas se invisibilizaban. Entonces siempre, ¿no es cierto?, como aquí hay mucha educadora en esta charla, uno decía, bueno, niños, vamos a ir al patio. Niños, los niños y las niñas como que no existían. Y eso es como bien importante porque el lenguaje construye realidad. Ahora hay, por ejemplo, el tema que, a pesar que nos demoremos más, es importante nombrar a los niños y a las niñas. Y de repente uno piensa, ¿por qué digo a las niñas al final? A las niñas y a los niños. Pero también tenemos que considerar que tampoco era un tema de educación parvularia, les niñas, pensando en que les niñas están recién construyendo su identidad de género. Y si los dejamos fuera, ya también estamos haciendo una exclusión. Recuerden que los derechos humanos están muy vinculados a lo que es la política de inclusión, a lo que es el enfoque inclusivo. Entonces, la ciudadanía se construye participando. Si yo no participo, y que ha habido mucha gente acá en nuestro país que no participa hasta el día de hoy, dice, no, pero ¿para qué voy a ir a votar si tengo que igual ir a trabajar? Actitud individualista, ¿ya? Si yo igual estoy bien porque yo soy independiente, tengo mi pyme, ya, pero el resto no. Hay violencia de género, hay delincuencia. Bueno, ¿de qué manera nosotros estamos participando para que eso vivamos en una sociedad más armónica? Y en ese sentido es como bien importante reconocer los derechos, pero no de una manera infantilizada, porque yo recuerdo que desde un tiempo en los jardines infantiles, por ejemplo, se hacía este tema, vamos a hacer es la semana de los derechos del niño, por ejemplo, niños y niñas. Entonces vamos a ir a marchar por la comunidad. Entonces tengo derecho a la educación, pero era una cuestión como mostrar a los niños en una performance. No había una discusión o un diálogo previo con los niños y las niñas. Era como objetivarlos incluso. Es lo mismo cuando se hacen estas fiestas en los jardines infantiles, que se disfrazan o se visten de alguna manera
para que todo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, y de repente los niños no quieren bailar y tienen que ir a bailar igual y se quedan parados. Entonces, en este momento, la ciudadanía se construye participando, reconociendo derechos y exigiéndolos. Eso es lo importante. Bueno, y aquí hay muchos mitos, por ejemplo, cuando Michelle Bachelet fue la primera presidenta, y había muchas creencias, y se decía, pero ¿cómo una mujer va a ser presidenta? No puede ser presidenta, porque son muy emocionales, se va a poner a llorar ahí y no va a poder dirigir el país. Porque el hombre tiene que ser, porque esa imagen como del padre presente, ¿no es cierto?, con la autoridad. Bueno, y hay un montón de cuestiones culturales que van viendo el rol del hombre y de la mujer diferente, y también de los niños y las niñas como una imagen dulce, vulnerable, que incluso como que pone una parte como que la pobreza la pone como algo que hay que cuidarla, o sea, que hay que cuidar a los niños pobres como algo de cuidado y no de derecho, ¿ya? Entonces hay muchas cuestiones importantes que se ven acá, ¿ya? Por lo tanto, esto tiene que ver con los derechos humanos, como les digo yo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 1948, donde se empieza a señalar que en el artículo número 1, que todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y de conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros y otros. Esto está en el artículo número 1. Nacen libres e iguales. ¿Quiénes? Hombres, mujeres, niños, niñas, adultos, adultas. Porque también hablemos de los adultos. Los adultos ya cuando tienen una edad mayor de 70, ya se les dice anciano, e incluso en las mismas familias no los dejan hacer nada, porque los tienen como objeto cuidado y de protección, y que en el fondo no pueden ni cocinar porque pueden hacerlo mal. Entonces, ojo con eso, cómo vamos construyendo la ciudadanía. El enfoque de derechos de la niñez es un enfoque que desafía la forma de relacionarnos con los niños, las niñas y adolescentes, y obliga a mirar la realidad. ¿Qué está pasando con los niños y las niñas ahora en la actualidad? Con todos los niños y las niñas. Hablamos con los migrantes, con los niños y las niñas de pueblos originarios, con los niños y las niñas rurales, con los niños trans, que también hay en los jardines infantiles, cómo nos estamos relacionando con ellos y cómo estamos constituyendo la educación en cuanto a las interacciones, la infraestructura, los ambientes físicos, cómo vamos cambiando, por ejemplo, esto de baño de hombres y baño de mujeres, y los trans, ¿dónde los dejamos? O sea, ¿qué pasa? Bueno, en algunos restaurantes ya están poniendo un baño, ¿no? Todo adentro, ¿no? Y claro, y todos tendremos que cuidar esta forma de ir construyendo. Ahora, lo importante, por eso es siempre importante ver el tema de qué es lo que pasa en la realidad. Cuando hablamos de la realidad, es la realidad sociopolítica, natural y cultural en la cual estamos viviendo, porque nosotros somos seres contextualizados, ¿no es cierto? Y el Estado debe ser garante de los procesos, en este caso democráticos, que sucedan en nuestro país, ¿no? Porque cuando hablamos en la diapositiva anterior que todos los seres humanos nacen libres e iguales y tienen dignidad y derechos, estamos siempre hablando ahí de regímenes democráticos, independiente, que con todas sus falencias, pero obviamente es el régimen que nos puede garantizar un Estado garante de derechos, ¿ya? Y todas las instituciones, ¿no es cierto?, que están en este momento
con alguna responsabilidad con los niños, las niñas y los niñes, tienen ciertas obligaciones legales como garantes. En este caso, la universidad autónoma es un garante de segundo nivel, porque el primer garante es el Estado, pero las instituciones como Junji, Integra, los BTF, las universidades, las escuelas, son garantes a un nivel también superior, pero el primer garante es el Estado, ¿ya? ¿Cómo garantizamos esto? Reconociendo al niño, la niña y al niño como un sujeto y actor social. Por eso se ha hablado mucho y también criticado, porque todo, como les digo, está en construcción, es un concepto vivo, que se tiene que ver al niño y a la niña como un sujeto y actor social, o actriz social, ¿no? ¿Y qué significa eso? Se ha hablado mucho, por ejemplo, de la crianza respetuosa. Se ha hablado mucho del ejercicio de la autonomía del niño y la niña en las decisiones que les competen. Y estamos hablando entonces de niños y niñas guaguas, ¿ya? Por lo tanto, claro que lo tenemos que cuidar, porque los niños y las niñas, desde el punto de vista del desarrollo, necesitan cuidados, pero también necesitan el ejercicio de su autonomía gradual en esto. La crianza y enseñanza respetuosa no es llegar el niño y la niña, no es un número, no es como todos vamos a ser igual, lo tengo que respetar. ¿Y cómo hago el ejercicio, el respeto a este niño y esta niña como un sujeto político? Y eso significa un sujeto ciudadano, ¿no? Las niñas y las niñas pueden exigir y reclamar sus derechos. O sea, un niño de 3 años o a una niña, yo no le puedo decir, hoy, pucha, se me olvidó comprarte lo que tenía que llevar hoy día al jardín. Como si no hubiese sido importante para ese niño o esa niña. A lo mejor se me olvidó, pero yo tengo que tener una conversación distinta con ese niño o esa niña. La verdad que hoy día tuve mucho trabajo, no tuve mucho tiempo, pero yo para otra vez me voy a organizar mejor, y el niño y la niña escucha ese mensaje, ¿entiendes? Entonces, ya dejemos de lado esas creencias de que los niños no entienden o las niñas no entienden. Y los niños y las niñas iban comprendiendo y abordando las causas que impiden el ejercicio de sus derechos y que impiden el ejercicio de sus derechos, ¿no es cierto? Entonces, el ciudadano y la ciudadana significa que son titulares, eso es como concepto, titulares de todos los derechos y deberes de los sujetos a leyes, ¿no? Y la formación ciudadana significa romper fronteras y límites vinculados con las jerarquías, porque aquí hay una perspectiva adultocéntrica, y eso es lo que tenemos que ir rompiendo, esa barrera generacional, e ir desarrollando una postura intergeneracional, donde no porque el niño y la niña es de un porte pequeño, tiene menos derechos que un anciano. Bueno, los ancianos también se dejan afuera siempre. El adulto se ve, el adulta, se ve como la completud del ser humano, ¿no es cierto? Y no es así, esa es una postura adultocéntrica, como que el adulto es lo mejor que le puede pasar a uno, ser adulto y adulta, y se desconoce todo el proceso que pasa para llegar a ser adulto y adulta. Ahí tenemos nosotros a los jóvenes, que ellos rompieron fronteras y límites vinculados con las jerarquías e iniciaron transformaciones profundas en nuestro país, con el asunto de los 30 pesos y el metro, ¿no? O sea, a todos y a todas nos dejaron así, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué pasó con esto, no? Entonces, los privilegios que tiene cada uno y cada una se van repartiendo y se va terminando en la condición de opresión. Por ejemplo, con las mujeres, que de repente uno dice, oh, el feminismo, ahora el feminismo se ve como que fuera algo en contra de los hombres. Y no,
claramente tienen que haber posturas feministas. Y no es, hay un feminismo, hay muchos feminismos también, hay mucha ideología respecto a esto. Pero claramente, ¿por qué está en el tapete? ¿Por qué se pide gobiernos, por ejemplo, paritarios? ¿Por qué? Porque justamente, si uno ve lo que sucedía anteriormente, ¿quiénes tenían el poder siempre? Poder político, el poder de la toma de decisiones, los hombres. Entonces, obviamente, las mujeres tienen que ir vinculándose, participando en estos espacios de poder y también llevando sus otros roles como corresponde. Pero esos otros roles, como madre, por ejemplo, no es propio de ella, también de la pareja o de las personas de su tribu, de la sociedad en las cuales viven, ¿no? Todo esto, ¿no es cierto?, es para lograr el bien común. Ese es el tema. Es el tema de la política, el tema de la construcción de ciudadanía de lo que estamos hablando. Y para que el niño y la niña sea sujeto de derecho, tenemos que tener una educación de calidad. Bueno, este es un tema muy amplio, porque también, ¿qué es una educación de calidad? No es un tema que podamos desarrollar ahora, pero lo que podemos decir que es un trato digno, la dignidad, que la dignidad se haga costumbre, fue un eslogan. ¿Qué es digno? Que yo asumo mi rol como educadora, como una profesional destacada, que estudio, que investigo y que hago las cosas con el mayor amor y profesionalismo posible. Y, por otro lado, tenemos las condiciones que el Estado debe garantizar para que se pueda ejercer una educación de calidad. Y todos los profesionales, técnicas, personal de servicio, deben estar al servicio de una educación de calidad, respetuosa hacia los procesos que están viviendo los niños y las niñas. Y para eso debemos garantizar que los niños y las niñas aprendan. Y también eso, las nuevas bases curriculares nos dan algunas, y el marco de la buena enseñanza, nos dan algunas pistas de cómo ir desarrollando estos procesos, ¿ya? Lo importante es que se desarrollen habilidades y capacidades sociales que permitan relacionarnos con otros de manera saludable y construida sanamente, ¿ya? Y aquí tenemos una foto de un nuevo contexto. El tema acá que ha sucedido, que el contexto ha ido cambiando las políticas, ¿ya? Ha sido como al revés. Por ejemplo, aquí al principio se ve una diversidad de familias construida con 2 hombres y una niña, una pareja hetero, una pareja homosexual, todos con niños y niñas, y esto todavía, que ha sido una realidad, recién se está discutiendo con todo lo que significa romper barreras y pensar de que las políticas se hacen para el bien común, no en función de lo que yo creo, sino que, como estamos hablando, vivimos en una sociedad diversa, donde caben todos, y donde, por ejemplo, esta foto muestra el niño y la niña. ¿Qué es lo que es el niño y la niña? ¿Qué es lo que le ocupa en su vida? Es el juego, y para eso yo tengo que tener la libertad absoluta para realizarlo, para construir, para también tener mis propias prácticas culturales, desde donde yo soy, tengo mi origen ancestral, ¿no? Y también las niñas que caminen ahí sin miedo a ser tocada, abusada, manoseada, vista como suelta, en fin, hay tanto lenguaje que hay detrás de eso. Entonces, la ciudad tendría que construirse para todos y todas, y todos viviendo en ella. Para ejercer la ciudadanía ahora, y para que los niños y las niñas sean efectivamente ciudadanos y ciudadanas, significa que participan, pero ojo con eso, porque participan auténticamente. No es como que yo hago que están participando,
porque es propio, porque yo he sido supervisora de práctica, ¿no? O también cuando fui jefa de currículum a nivel nacional de la JUNJI, tenía que ir a jardines de todos lados, y de repente uno dice, uy, aquí los niños son súper activos, pero ¿qué veíamos de repente? ¿O qué vemos? Yo ahora no puedo decir porque no he ido a jardines infantiles por la pandemia, ¿no? Pero los niños y las niñas están sentadas y de repente haciendo lo que mandató el adulto o la adulta que está ahí. Y no participan auténticamente, no inciden en la toma de decisiones. Por eso es tan importante las metodologías que también utilizo, ¿no es cierto?, en los jardines infantiles. Ha entrado con mucha fuerza, por ejemplo, en los primeros años las metodologías de Amy Pickler, de Waldorf, Montessori, o sin nombre de ninguna persona, pero que haya libertad, que hayan opciones. Y también para los niños y las niñas más grandes, las metodologías de proyectos donde efectivamente ellos vayan participando auténticamente. Y de esa manera van reconfigurando la vida de los otros y las otras. Porque así, si yo observo a los niños y a las niñas participar, ¿qué es lo que sucede? Es que yo también me voy reconfigurando, me voy reseteando, ¿ya? Porque estoy viendo de que los niños y las niñas me están avisando que ellos van por otro lado. Esto significa que también esto es bien importante, que hay una vinculación cotidiana con lo cultural, social y natural. Hubo una época en que uno decía, no, los niños y las niñas son muy chiquititos y no saben y hay que protegerlos, y como que vivían en una burbuja. Entonces de repente veían la tele, que los medios que están hay una marcha, o hay panfletos, hay un banderazo, o hay una quema de algo, hay balazos. O sea, ellos saben de eso porque están viviendo cotidianamente con ese tipo de cosas. Y en lo social, obviamente, saben que están pasando cosas en nuestro país, y en lo natural también, porque es cosa que vean y de repente cómo está el desastre de lo que es la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Como les decía anteriormente, además de la vinculación de los niños y las niñas, que son temas que deben ser propios y natural en lo que es el jardín infantil, y en los temas que se abordan también con las comunidades de aprendizaje, con las familias, ¿ya? Con el personal. Hay que buscar pedagogías provocadoras, alfabetizadoras, de creatividad, para la co-construcción del bien común, ¿ya? Por ejemplo, ahora yo estaba leyendo que se estaba abriendo la posibilidad, ya que estamos en un proceso de convención constitucional, de alfabetizar a la gente en lo que significa una convención constitucional y cómo puede participar, ¿ya? Porque también se ve que no se sabe mucho respecto a lo que estaba sucediendo, ¿ya? Entonces hay que alfabetizar respecto a eso. Que, por ejemplo, si este derecho está o no en la Constitución, no es que nos da lo mismo. Si queda explícito o no queda explícito cualquiera de uno de los derechos. Entonces, los niños y las niñas son ciudadanos ahora y lo construyen rompiendo reglas. Cuando van al jardín infantil está todo ordenadito, la sala, y ellos empiezan a sacar el material lo sacan, rompen la regla que tiene que estar todo en su lugar, y ellos empiezan a deconstruir y después construyen otra cosa. Y eso no es desorden para ellos. Nosotros lo podemos ver como, oh, qué desordenado está acá. Pero para ellos es su orden de juego. Aquí vemos, por ejemplo, lo que es una imagen típica de lo que podemos ver ahora en las calles, ¿no? No solamente acá en Chile, estamos hablando en forma internacional, cómo los niños y las niñas están. Yo tenía unos videos, pero ya era mucho tiempo, cómo los niños y las niñas opinan. Y tienen una opinión, o sea, como que tal vez
Si yo le digo, a ver, pero argumentame tal cosa, tal vez no tienen un argumento tan preciso, pero sí tienen claro por dónde tenemos que ir. De hecho, ahora los niños y las niñas están muy preocupados por el ambiente, están muy preocupados por los animales, están muy preocupados porque sus papás llegan muertos, reventados a sus casas y no tienen ninguna posibilidad de estar con ellos y ellas. Y ellos se dan cuenta y quieren eso. Y eso es importante. ¿Por qué no va a estar dentro de lo que son las políticas o la convención? ¿Por qué no? ¿Porque lo dice un niño? No, si ese niño es lo que necesita ahora, ¿no? Entonces, el Estado exige a todas las instituciones que garanticen los derechos de las niñas. O sea, aquí están las universidades también. Y empezar a repensar cuál es mi rol de adulta y de adulto. ¿Es proteger a los niños? Sí, los tengo que proteger. Pero más bien educar, no moldear tampoco, porque ellos tienen que ir construyendo identidades, porque uno no solamente tiene una identidad, se va construyendo identidades, incluso de repente se van modificando las identidades. Entonces yo tengo que hacer una educación respetuosa para este proceso, ¿no? Bueno, y los niños, las concepciones de niñez que hay, es como el niño del mañana, por lo tanto, que lo que se hace en la educación, lo preparo para el mañana, para el colegio. Por lo tanto, mis pedagogías, ¿a qué apuntan? Apuntan a que tiene que aprender matemática, lectura y escritura, y que aprenda a ser obediente, por ejemplo, y que aprenda a ser ordenado con su ropa, para que se ponga corbata, ¿no? Cosas así, ¿no es cierto? De hecho, es así. Cuando empiezan a escolarizar tempranamente a los niños y les ponen uniforme, como un adulto en miniatura, con corbata y todo eso. Como objeto de consumo, sobre todo en estas fiestas, ¿no? O en otras, que se ve, que se utilizan mucho los niños ahora en las publicidades, porque ven que ellos inciden en la familia. Entonces, se les empieza a generar esa práctica de consumir. También otras concepciones lo ven vulnerable, débil, ingenuo. Entonces son los niños y niñas que están esperando que le digan todo lo que hay que hacer. Incompleto, o sea, como que tú no tienes que opinar de tal y tal cosa, mirando hacia abajo, ¿no? No a la altura. Y, por último, una concepción, estos son algunos ejemplos, hay muchas, ¿no? Ejemplo ciudadano y ciudadana, o sea, un ser político, un ser que incida, ¿no es cierto?, en opiniones. El jardín infantil, en este sentido, es responsable del bienestar y desarrollo de los niños a nivel jurídico y social, en diálogo con la cultura local, el contexto histórico, lo social, lo cultural. Entonces, el jardín infantil no es un lugar físico, es un lugar social, donde se aprende a ser ciudadano y ciudadana. Son los primeros aprendizajes en la casa y en los jardines infantiles. Y en eso tengo que tener un diálogo, o sea, tengo que ser un niño y niña situada en el contexto histórico, social y cultural. El rol del jardín infantil es transformar socialmente, ¿ya? Que estos niños y estas niñas empiecen a desarrollar su sentido y espíritu y su ejercicio crítico respecto a lo que viven. Que no empiecen a naturalizar todo, que sueñen, que tengan sueños. Ser niño y no tener sueños no es ser niño, ¿no? Por lo tanto, y ser joven es lo mismo. Ser joven y no tener utopía no es ser joven. Por lo tanto, el rol del jardín infantil es transformar esto. Y para eso tienen que haber procesos de deconstrucción, ruptura de prácticas, esas prácticas que están tan arraigadas en el jardín infantil, ¿no es cierto? Ya terminar, por ejemplo, hora del saludo. No, terminemos con eso. Puede ser hora de conversar lo que sucede en nuestro entorno.
Entonces ahí los niños y las niñas se van a informar y vamos a hablar de esto. Creencias que han sido transmitidas por diversos medios de comunicación, como ser mujer y, por ejemplo, usar una falda corta es ser provocativa, ¿no? Eso es transmitido por los diversos... O ser mujer significa tener un cuerpo maravilloso y que no puedes envejecer jamás. O sea, tienes que ser con mucho botox, porque, o si no, no tienen una imagen de mujer vigente, ¿no? Entonces, los migrantes, se ven a los migrantes como peligrosos, ¿ya? Peligrosos, nos van a quitar esto, nos van a quitar esto otro. En fin, entonces hay que deconstruir ciertas cuestiones que lamentablemente van siendo transmitidas por los diversos medios de comunicación y uno críticamente lo consume. De hecho, en Chile se habla del despertar, porque claramente de repente uno se duerme. Por eso se habla acá del ejercicio de la ciudadanía permanente, de siempre estar en estrecho contacto con nuestro ser social. Abandonar prácticas patriarcales, autoritarias, excluyentes, que hasta nosotras tenemos de repente, y los micromachismos, ¿eh? Que de repente, que también tenemos que ir deconstruyendo, ¿no? Bueno, y el tipo de ciudadano que estamos construyendo, como les decía, hay muchos ciudadanos. El obediente, el que es sumiso, el normalizado, que tiene que estar normal en todo. Este niño es normal, el otro tiene rezago, el otro es anormal porque tiene no sé qué. Entonces, hay un filósofo que habla del problema de categorizar todo. Y yo ahora, también como un acto de rebeldía, dije, ya no quiero categorizar nada. Porque de verdad tú te empiezas a preocupar que todo lo categorizas y realmente eso te mete en un cajón, ¿ya? Pero lo importante aquí es la creatividad, la información de la realidad, el empoderamiento, porque el empoderamiento hace que tú misma te vayas sacando tus propios cajones que incluso lo tienes desde pequeña, que te lo han metido ahí, si eres mujer, cómo tienes que ser mujer, ¿no? Bueno, esto también lo va a ver un poco Nancy, así que sigo con esto. La ciudadanía como práctica social, lo veíamos, el tema del que un reconocimiento de carácter jurídico significa que el tema de reconocimiento de la igualdad que tenemos ante la ley, una democratización real, es decir, que haga que exista una democratización del poder, y esto significa no entre los hombres, intergeneracionalmente, ¿ya? Tanto los adultos que realmente los dejamos fuera, los adultos mayores, como a los niños, ¿ya? Y esto tiene que ver con el principio de solidaridad y también con la necesidad de utopía, de soñar. De soñar porque en algún momento logramos los sueños o nos acercamos a eso, ¿ya? A veces se invisibiliza la voz de los niños y las niñas a opinar, a disentir, a decidir. Se dice hoy que es tan complicado este niñito, esta niñita. O también he visto hace muy poco, cuando el niño y la niña es tranquilo, dice, oh, este niño, esta niña súper tranquila. Pero como diciendo algo positivo de eso, como es súper tranquilo este niño. ¿Y por qué tiene que ser tranquilo el niño y la niña? ¿Qué me está diciendo eso? ¿Significa que yo quiero que ellos sean sumisos en el futuro? ¿O quiero una persona activa? Entonces siempre tiene que haber un diálogo intergeneracional, donde los y las adultas establezcan relaciones usualmente verticales. Ahí me faltó la flechita, se me olvidó, ahora me doy cuenta que va de lado a lado, ¿no? Eso. Muchas gracias. Y
No sé si se escuchó todo porque yo no veía nada. Muchas gracias, doctora Medina. Muy interesante. Estábamos muy atentos. Hay algunas preguntas, pero vamos a dejar que ahora la profesora Nancy Lagos Sí, continúe. Finalmente ustedes compartamos las preguntas. Muchas gracias. ya. Profesora Nancy. Ahí sí. Gracias, Juanita. Oye, tremenda presentación acá. Vamos a Tremenda presentación de María Cristina. Ahí sí. ¿Se ve? Sí. sí, se escucha Bien. también. Bueno, muy inspirador siempre escuchar a mi querida maestra y formadora. Sí, Gracias. de verdad, siempre muy inspirador, ¿no? Y impresionante también cómo también nosotros, ¿cierto? A lo largo de nuestra historia y de nuestra formación, en el contacto con otros y otras, ¿cierto? También nos vamos reconstruyendo. Y eso es algo muy lindo, ¿cierto? Respecto de la educación, ¿cierto? Cómo la educación en el fondo nos transforma, nos transporta, nos eleva, etcétera. Yo quise partir con esta portada, ¿cierto? Que dice Ejercicio de la Ciudadanía en Primera Infancia. Y tengo este como muro de colores, multicolores, ¿cierto? Porque cada vez que uno piensa en el concepto de ciudadanía o formación ciudadana, siempre está atribuido a como lo formal, ¿sí? Desde prácticas de antaño, ¿no? Está atribuido como a lo formal, a algo como serio, ¿cierto? Como demasiado estructurado, muy alejado de lo cotidiano. Y justamente lo que quiero mostrar con esto, ¿sí? Es que podemos ver y se ve efectivamente el ejercicio de la ciudadanía, no solo de los niños y las niñas, ¿cierto? Sino que de todos, a través de la diversidad, de los distintos puntos de vista, ¿cierto? De las distintas emociones que nos provoca, en el fondo, el compartir, el habitar un territorio, el interactuar con los demás. Eso primero que nada. Segundo, señalar que respecto a lo que tiene que ver con formación ciudadana en primera infancia, hay ejes fundamentales, ¿cierto?, que se relacionan con el enfoque de derechos, ¿cierto?, con conceptos como la inclusión, diversidad social, actitud ciudadana, el enfoque pedagógico y finalmente el protagonismo de la niña y el niño. Todo esto, ¿cierto?, enmarcado en lo que ha sido la actualización de las bases curriculares. Tenemos entonces, como bien lo decía Cristina, una nueva concepción en el fondo de niños y niñas, ¿cierto? Que tiene que ver también con un cambio de paradigma. Sabemos que los cambios en el fondo son, los cambios sociales, culturales, son eventos que implican, ¿cierto?, mucha trayectoria, mucho tiempo. Solo de pensar que la Declaración de los Derechos del Niño fue promulgada en 1989, ¿cierto? Y ratificada en 1990, y estamos en el 2021, ¿cierto? Y ahora esto está haciendo como eco y tema central de la política educativa, es una cosa como, es una situación igual que no deja de generar un cuestionamiento. Entonces, este cambio de paradigma, ¿cierto?, ha ido desde un concepto tradicional de niño, como bien lo decía Cristina también, al concepto de niño como sujeto de derecho. Antes, y todavía aún, ¿cierto?, podemos visualizar que hay espacios, ¿cierto?, que hay ciertos territorios en que todavía se mantiene y persiste esta imagen, ¿ya? De ver al niño en el fondo como un ser pasivo, ¿cierto?, y considerado como un objeto, que no piensa, que no siente, o en el fondo a quien yo no debo relevar, del cual no debo relevar, digamos, opinión, ¿ya? Se pensaba también que los niños y niñas, ¿cierto?, estaban determinados biológicamente, ¿ya? Y esto no hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Entonces, si en el fondo, como los niños venían determinados biológicamente, no había mucho que hacer, digamos, por los niños y niñas. Y que por lo tanto, ¿cierto?, se los veía también como vulnerables, ¿cierto?, y con necesidades.
Otro aspecto importante es que se percibían como seres neutros, ¿de acuerdo? Como que uno pensaba que los niños en el fondo no estaban en este contacto activo, ¿cierto?, con su entorno, y que más bien vivían, como Cristina también lo señaló, en una burbuja respecto del entorno que habitan. Y por lo tanto, ¿cierto?, el concepto nos lleva a pensar que debía el ideal de niño ser sumiso, disciplinado en el fondo, pero esta disciplina o este orden tenía que ver con una normativa externa, ¿cierto? Era en el fondo inculcada a partir de un otro, en una relación de verticalidad con los otros. Por supuesto, donde el niño y la niña ocupaba el lugar menos privilegiado, ¿no? Entonces, su participación estaba justamente remitida en relación a lo que los adultos, ¿cierto?, y adultas decidían en el fondo por él. Esta visión en el fondo ahora cambia, ¿cierto?, desde la actualización de las bases y desde todas las políticas que se han generado en el último tiempo, ¿sí?, plan de formación ciudadana, la ley SAC, ¿cierto?, etcétera, al concepto de niño como sujeto. Y esto viene a relevar, en el fondo, el protagonismo, ¿cierto?, que los niños deben en el fondo ejercer, ¿cierto?, y que este protagonismo debe ser acorde a su ciclo de vida, a su tiempo y a su espacio, ¿ya? Por lo tanto, es visto ya como sujeto. Se entiende que ya no está determinado biológicamente, y en ese sentido las neurociencias, ¿cierto?, el desarrollo de las tecnologías médicas, la imagenología, etcétera, ha dado luces, ¿cierto?, y ha relevado de cómo aprende en el fondo el cerebro y cómo es que entonces los niños y niñas siguen, ¿cierto?, en la medida que crecen, construyendo su arquitectura cerebral. Tenemos, ¿cierto?, dos periodos que son relevantes, como los periodos críticos y los periodos sensibles, ¿cierto?, que son estas ventanas de oportunidades para los aprendizajes, y entendemos también que junto con ello también el niño va construyendo, ¿sí?, las estructuras afectivas y cognitivas. Por lo tanto, en ese sentido, es necesario, ¿cierto?, que también nosotros como adultos nos vamos informando respecto de esto, ¿sí? Vayamos conociendo cómo es que los niños crecen, cómo se desarrollan, cómo en el fondo podemos efectivamente nosotros aportar, ¿cierto?, desde nuestro rol de formador. Entonces, vemos a este niño ahora como un sujeto con derechos y con deberes, ¿de acuerdo? Y también, ¿cierto?, un niño que se desenvuelve, un niño y una niña que se desenvuelven contextualizados, ¿cierto?, y con variadas capacidades. El concepto entonces ahora de disciplina, ¿cierto?, que se veía con la visión anterior, tiene que ver ahora con un cambio también de foco, ¿cierto?, que se releva desde la autorregulación, cómo el niño en el fondo aprende a autorregularse, ¿sí?, de disciplina a autorregulación, ¿cierto?, pero en relación, por cierto, a su desarrollo biológico, etcétera, pero también esta regulación entendida en relación al respeto, ¿sí?, al respeto con los demás, ¿ya? Entonces, en base a eso, vemos cómo este niño, ¿cierto?, como sujeto en el fondo de derecho, va transformándose, ¿cierto?, de esta visión pasiva de niño en una visión mucho más activa, mucho más protagonista, de un niño como constructor, ¿cierto?, de sus propias explicaciones, de cómo en el fondo también va entendiendo el mundo. Esto implica, ¿cierto?, según lo que releva el marco, ¿cierto?, que los niños son considerados como personas singulares y diversas entre sí, que detentan derechos en crecimiento y desarrollo de todas sus potencialidades y que pertenecen e interactúan en realidades socioculturales concretas. ¿Qué quiere decir esto, cierto? Que entonces requieren los niños habitar ambientes o espacios, ¿sí?, donde efectivamente sean sujetos de protección, ¿cierto?, pero también espacios que brinden las oportunidades y que consideren justamente los intereses de los niños y niñas, donde efectivamente desde el adulto se valore la escucha, ¿sí?, se valore en el fondo su participación, su opinión, ¿de acuerdo?
Esto implica para los educadores y para las educadoras una mediación, ¿cierto? Ya no este discurso de lo que decía Cristina, hoy vamos a, o ya salgamos acá, y que todo en el fondo va dirigido, ¿ya? Sino que en el fondo un adulto se requiere ahora que efectivamente sepa mediar para hacer el ejercicio de la ciudadanía un aprendizaje cotidiano, ¿cierto? Desde los espacios cotidianos que los niños habitan, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, ¿cierto? Los niños van formando su ciudadanía o su conciencia ciudadana también, ¿cierto? En la medida en que interactúan con otros, en la medida en que se dan estas posibilidades de escuchar, de opinar, de disentir, en la medida en que se generan conflictos, ¿cierto? Y ellos son los encargados de resolverlos en pos o en torno a un bien común, ¿cierto? Que es este espacio, entre comillas, llamado aula, ¿no? Ahora, el educador en ese sentido también necesita conocer y relevar la importancia del juego en la vida de los niños y niñas. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede existir un educador o una educadora que no juegue y que no brinde los espacios y oportunidades para que los niños, ¿cierto?, jueguen, ya que es a través del juego, en el fondo, cómo se desarrollan todas las funciones ejecutivas, cómo el niño está y se encuentra inserto en el mundo, cómo a través del juego en el fondo es como conoce e interactúa con el mundo y cómo va construyendo también en estas relaciones de juego, de ganar, de perder, de ceder, ¿cierto? De soñar, de imaginar, de recrear, ¿cierto? Y también de canalizar sus emociones, cómo va a través del juego construyendo su identidad. También es necesario, por cierto, que el educador y la educadora entonces pueda dar respuesta a la diversidad, atendiendo a lo que abordamos al principio, ¿qué entendemos por diversidad? ¿Qué es lo que entendemos por inclusión? ¿De acuerdo? Entendemos que efectivamente a lo mejor incluir es tener algún niño o niña, por ejemplo, en silla de ruedas en la sala. Eso no es inclusión, ¿cierto? No hablamos de inclusión cuando nos referimos a esa situación. Incluir en el fondo es hacer, ¿cierto? Brindar los espacios para la participación, para el debate, para la reflexión, ¿cierto? Para, en el fondo, conocer los temas de interés, qué realmente están pensando los niños, qué están sintiendo. En el fondo es que los niños puedan sentirse y vivir como ciudadanos en los territorios que habitan, ¿de acuerdo? Y esto, ¿cierto? En respeto y en directa relación con la diversidad. Todos somos distintos, cada cerebro es único, todos tenemos distintas necesidades, distintas emociones, distintos sueños, distintos pensamientos, todos percibimos la realidad desde distintas perspectivas y eso tiene que ser valorado y tiene que ser relevado en. No podemos tratar de encasillar, ¿cierto? Encasillarnos en, categorizar, como decía la Cristi, ¿cierto? Encasillarnos en o, no sé, se me fue la idea, escolarizar, estandarizar. ¿Ah? Nosotros en el fondo lo que debemos hacer como educadores y educadoras es relevar esta diversidad, sacar en el fondo de cada niño y niña lo mejor de sí, brindar esos espacios amorosos y de contención donde efectivamente los niños se sientan valorados, se sientan dignificados, ¿sí? Respecto de su opinión, respecto de su sentir, ¿ya? Respecto de lo que sueñan, de lo que piensan, de lo que les gustaría conocer, etc. En este sentido, la formación ciudadana y el ejercicio de la ciudadanía parte, digamos, en una sociedad más pequeña, si uno quisiera decirlo, ¿cierto?, que es la propia familia. Por lo tanto, lo que se requiere acá también es un rol activo, ¿cierto?, de la familia y también de la comunidad, entendiendo que el niño, ¿cierto?, primero habita en una familia, ¿cierto?, y es miembro de esa familia, miembro activo de esa familia, y esa familia también está inserta en un entorno cultural que es propio, que es característico, que tiene sus propias cualidades, ¿de acuerdo? Yo siempre les digo a las chiquillas como entrar a las casas, ¿no?, de las personas. Si entro a la casa, por ejemplo, de Cristi, yo ya sé cuáles son los colores que voy a ver, voy a sé cuáles, según sus características, cuáles van a ser más o menos los tipos de muebles. Hay una suerte ahí de espacio que habla, ¿no? Que habla de la personalidad, de los gustos, de muchas cosas también que están ahí implícitas. Y lo mismo pasa en cada uno de nosotros. Entonces,
cómo eso también es relevado en el aula por las educadoras y los educadores en relación a que los niños efectivamente ejerzan esa participación, esa ciudadanía. ¿De acuerdo? En esta construcción, ¿cierto?, de ciudadanía, ¿cierto?, se da, también como lo dijo Cristina, la construcción en el fondo de las identidades. El niño va construyendo la identidad en relación, ¿cierto?, a las personas con las que interactúa, en relación a los espacios, ¿cierto?, o territorios que habita. El niño va formando el autoconcepto, su imagen de sí mismo, ¿cierto?, también en relación con los otros. Esta imagen, ¿cierto?, o este proceso identitario también se puede ir modificando, ¿cierto?, o tomando distintos rumbos en relación a el grado de autonomía que los niños y niñas también van desarrollando en la medida en que crecen. Por lo tanto, en ese sentido es muy importante, ¿cierto?, y medular que se brinden espacios en las aulas, ¿cierto?, de interacciones sensibles y respetuosas por parte de los adultos, ¿de acuerdo? Que existan también en las aulas, ¿cierto?, en los ambientes, estos espacios a lo mejor de intimidad, ¿cierto?, espacios de encuentro, de diálogos, espacios a lo mejor como para retirarse, poder reflexionar, que eso también sea parte, ¿cierto?, de lo que nosotros como adultos brindamos como oportunidades de aprendizajes pertinentes y también contextualizados. Entendiendo que, ¿cierto?, este niño está creciendo, ¿cierto?, se está formando en relación con los otros, ¿cierto?, y que responde también a el sello que tiene esa cultura en la cual él habita. El enfoque derecho, ¿cierto?, nos implica a nosotros como educadores y educadoras, ¿cierto?, el ser garante justamente de esos derechos. Ya vimos que el Estado es el primer garante, ¿cierto? Y si vamos bajando, ¿cierto?, como lo decía Cristina, a través de las distintas instituciones, el Estado, la política, ¿cierto?, las instituciones, los jardines infantiles, el proyecto educativo, la educadora en el nivel, etcétera, viene a ser el nivel como de concreción más, ¿cómo les dijera? No, se me fue la palabra, pero en el fondo más concreto. Ya concreto que se puede dar. Nosotras en el fondo somos las encargados, ¿sí?, de garantizar. Y eso significa, ¿sí?, garantizar la ley, garantizar los derechos humanos, garantizar los derechos del niño, garantizar esto que está ideado en el constructo del ser humano que nosotros queremos formar, ¿cierto?, a través del currículum y de las políticas educativas. En el fondo se hace vida y se hace carne en el aula. Por tanto, nosotros como garantes de derechos debemos, ¿cierto?, como lo señala Valverde, asumir la responsabilidad de generar las condiciones de respeto, defensa y ejercicio de los derechos de los niños y las niñas. Esto también significa que, como compromiso, ¿cierto?, del Estado, las instituciones públicas sí o sí todas debiesen hacer valer estos derechos y garantizarlo, ¿de acuerdo? Desde todos los jardines infantiles e instituciones que también reciben financiamiento del Estado, ¿sí? Y por otro lado, también verlo desde la responsabilidad social y desde la conciencia social que esto implica. El enfoque pedagógico, ¿cierto?, nos señala también de las bases curriculares que el proceso de evaluación, ¿cierto?, que también cambió el paradigma respecto a este concepto. El proceso de evaluación tiene un lugar importante en el aprendizaje de los niños y las niñas. Y este proceso significa entonces acompañar estos espacios de formación, acompañar al niño y a la niña en sus avances, relevar justamente sus fortalezas y generar oportunidades, ¿cierto?, para que él y ella puedan en el fondo seguir avanzando. Por lo tanto, se promueve a partir de esto el aprendizaje de manera significativa. Quiere decir también buscar situaciones y experiencias de aprendizaje con sentido y con un sentido de realidad para los niños y las niñas, ¿de acuerdo?
la idea en el fondo es que ellos efectivamente, a través de las experiencias que nosotros podemos brindar, sean efectivamente protagonistas de su aprendizaje. Eso implica entonces que sean activos, participativos, ¿no? Que ellos sean el centro de lo que deben hacer o lo que tienen que hacer o lo que tienen que descubrir, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, la acción está al servicio de las potencialidades de los aprendizajes de todos y todas las niñas. A través, en el fondo, de la acción, ¿cierto? Del actuar concreto, del oler, del tocar, del chupar, del estar ahí en contacto con la realidad, con el medio, con los otros, etcétera, es a través de esto como el niño y la niña, en el fondo, explora, conoce, descubre, ¿sí? Construye sus aprendizajes, sus relaciones, sus comprensiones respecto de los fenómenos, también participa, ¿cierto? Se identifica, decide y sobre todo juega. Si uno lo piensa entonces ahora desde la práctica misma, cómo poder lograr el enriquecimiento de los objetivos de aprendizaje que nos señalan las bases curriculares y de los contextos en el fondo para el aprendizaje, ¿cómo puedo yo potenciarlo? Bueno, considerando justamente todos estos elementos y ejes centrales que hemos conversado a través de lo que nos dijo Cristina y de lo que hemos visto acá. El enfoque pedagógico, ¿cierto? Considerando el protagonismo de los niños y las niñas, considerando la diversidad, ¿cierto? Valorándola y relevándola. Qué rico que todos seamos distintos, qué rico que todos pensemos de una manera, sintamos, etcétera, porque eso efectivamente enriquece la convivencia. Y si se generan conflictos, fantástico que se generen conflictos, porque finalmente, imagínense, esto sería si todos fuésemos iguales o considerados iguales, un mundo súper opaco, ¿ya? Sin mayor color, ¿ah? Sin mayor color, sin mayor diversidad. Mucha fomedad en ese sentido. Entonces, la riqueza también de lo diverso, en la riqueza de lo diverso está también el aprendizaje y está la grandeza, ¿no? De entender que somos distintos, pero que aún así, a pesar de nuestra diversidad, podemos comulgar, podemos ponernos de acuerdo, podemos consensuar. Eso se da en el ejercicio de la ciudadanía y se da todos los días. Entonces las bases proponen, ¿cierto?, este núcleo de convivencia y ciudadanía dentro de esta actualización que está, ¿cierto?, como parte del ámbito de desarrollo personal y social y que se proyecta en este entramado de la curricular, ¿cierto?, de manera transversal, lo que significa que el niño y la niña va a lo largo, ¿cierto?, de su desarrollo, de su crecimiento, va, ¿cómo se dice?, va en el fondo construyendo este ejercicio de su identidad, ¿cierto?, y el ejercicio de la ciudadanía. Debe darse entonces transversalmente y no debe estar relegado solo al ámbito de la planificación de una experiencia de aprendizaje, sino que esto debe relevarse transversalmente en la jornada, ¿cierto?, en la jornada diaria, en los espacios, digamos, de intercambio que se hagan también entre un aula y otra en los centros en relación con la comunidad, pero de manera cotidiana. ¿Ya? Cotidiana y en relación con los territorios que los niños y niñas habitan. Por lo tanto, tienen que salir los niños de los centros educativos, tienen que salir a la comunidad. Ellos cuando están con su familia, en el fondo, van a la feria, van al supermercado, van al museo, comparten con otros niños del barrio, etc. Todo eso tiene que ser también, esa participación debe verse relevada, ¿de acuerdo? Considerando también entonces la inclusión, las actitudes ciudadanas, nosotros en el fondo vamos a potenciar, efectivamente, integrando todos estos conceptos, vamos a potenciar una práctica pedagógica de calidad. Porque la calidad, ¿sí?, no tiene que ver solamente con brindar oportunidades para el aprendizaje, etcétera, sino que también con el ejercicio, ¿cierto?, de los derechos, con el ejercicio en el fondo de la ciudadanía. No hay calidad en la educación si no hay ejercicio de la ciudadanía. Y para eso, bueno, sabemos, ¿cierto?, que la educación parvularia
nos ha señalado, ¿cierto? Principios, 8, de los cuales yo puse 3, digamos, al centro. Tenemos el principio de bienestar, relación, unidad, significado, potenciación, ¿cierto? Que son muy importantes, pero hay 3 que relevan y que en el fondo destacan más frente al ejercicio de la ciudadanía y que tienen que ver con justamente el juego, ¿cierto? Principalmente el principio de actividad y el principio de singularidad, porque es en el ejercicio de la ciudadanía, ¿cierto? Donde vemos también nuestra propia identidad, nuestro propio ser único y única, ¿cierto? Y también en el fondo a través de la participación se refleja justamente este principio de actividad, y es en esa relación con nosotros en las que vamos también construyendo día a día ese ejercicio de la ciudadanía que nosotros debemos potenciar. ¿Cómo fomentamos entonces actitudes ciudadanas? Primero, entendiendo que esto es una educación que se da desde la cuna, ¿cierto? Deberá darse, bueno, desde incluso antes, ¿no? Desde la cuna hasta ya la adultez, ¿cierto? Entendiendo que los niños y niñas son sujetos de derecho, desde el nacimiento ejercen un papel protagónico en su mundo, en su vida, en sus aprendizajes y en sus vínculos, que este aprendizaje debe darse a través del juego como principal mecanismo de expresión, ¿cierto? En relación a la comunicación de sus ideas, de sus opiniones, la aprobación y negociación con lo que otros proponen, también el silencio, ¿cierto? Y el derecho principalmente a no estar de acuerdo. ¿Ah? Pero eso también requiere, en el fondo, que los niños no solamente conozcan sus derechos, ¿cierto? Como esto que decía la Cristi, que salir afuera y hacer un desfile de los, que era como el imaginario que siempre hubo respecto a los derechos del niño, que cada niño vaya con su pancarta, la haga con su familia, y eso sería toda la validación que había, no había una relación con la realidad, ni en el ejercicio diario en las aulas. Entonces es necesario no solo que los niños conozcan sus derechos, ¿cierto? Y eso nosotros somos los garantes, por tanto tenemos que hacernos cargo de esa responsabilidad, sino que también los pongan en ejercicio en relación a la convivencia diaria, ¿de acuerdo? Es decir, desde la agencia, vayan construyendo, ¿cierto?, la conciencia, ¿sí? La conciencia del autocuidado y del cuidado de los demás. Esto a través de valores como el respeto, como la empatía, como la solidaridad, etcétera, y en la medida también que van desarrollándose, ¿ya? Que van avanzando en los distintos niveles. Ya lo dice el plan de formación ciudadana, debe hacerse en relación a las características, ¿cierto?, del nivel. Pero debe hacerse, no debe quedar en la letra, sino que debe hacerse carne ahí en la actividad misma de convivencia diaria. Entonces, estos espacios, como les digo, de poder estar o no de acuerdo, es fantástico que se generen, porque en el fondo nos brinda la oportunidad de mediar, no de dar la solución, no de dar la respuesta, sino que en el fondo de instalar la cultura del diálogo, ¿sí? Entender qué te pasa a ti cuando tu compañero no te escucha, o tu compañera, o tu amigo, tu amiga, ¿cierto? ¿Cómo te sientes tú, ¿cierto? ¿Cómo nos sentimos efectivamente cuando los demás nos reconocen? Cuando se valida nuestra opinión, nuestra participación, ¿cómo también nosotros nos sentimos? Porque también en el fondo los niños van construyendo la idea, ¿cierto?, de democracia, de participación, pero también van generando la conciencia de comprender que si rompen las reglas del territorio, ¿sí?, esto tiene una consecuencia que justamente que toda la comunidad se ve afectada. ¿Cuál es nuestra comunidad en este caso? No estamos hablando de la comunidad ya lejana, estamos hablando de la comunidad ahí misma donde están ellos interactuando. Entonces, si rompo las reglas del territorio, toda la comunidad se ve afectada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que privilegiar yo? El bien común. Pero eso se genera en el ejercicio de... Y el juego da todas esas posibilidades. Ponerse de acuerdo, encontrar un espacio, establecer las reglas. Por eso es importante que los niños efectivamente generen sus propios acuerdos, que los vivencien, que surjan a partir del ejercicio mismo de
de ellos como ciudadanos y ciudadanas, no impuestos desde el criterio del adulto, ¿ya? Y por lo tanto las relaciones deben también entonces tornarse horizontales, que somos todos, ¿ya? Aquí somos todos y estamos todos y todas, todos. Por tanto, los adultos, ¿cierto? Es labor de los adultos y adultas brindar un ambiente que permita participar de experiencias democráticas, ¿ya? Experiencias democráticas tales como, no sé, generar proyectos. ¿Qué queremos aprender? ¿Qué pasó el fin de semana? ¿Hubo algún acontecimiento especial? ¿Podemos ahí profundizar en eso? ¿Qué les gustaría? Relevar esos intereses y singularidades a partir de lo que los mismos niños y niñas quieran manifestar. Eso va a hacer que efectivamente nosotros como mediadores podamos generar oportunidades de aprendizaje que sean significativos y que tengan efectivamente trascendencia y relación con lo que cotidianamente los niños y niñas están viviendo, con un contexto, que sean efectivamente contextualizadas. Entonces, brindar este ambiente, ¿cierto? Y que entregue las capacidades más que las capacidades, las oportunidades, ¿cierto? Para la convivencia respetuosa y la toma responsable de decisiones y de acciones. Esto debe darse, ¿cierto? De manera transversal, ¿sí? No estar situado solamente a experiencias educativas, sino que debe darse en la convivencia diaria, ¿cierto? De aula, y donde los mismos niños en el fondo puedan, como sujeto de derecho, ¿cierto? Expresar su voz, su opinión, ¿de acuerdo? En los territorios y en los espacios que habitan. Decidir para liberar, liberar para decidir. Implica esto que puedan participar en y de la discusión de problemas y conflictos relacionados de dominación que pudieran surgir en la vida escolar, pero también que puedan experimentar la capacidad de decidir. Esto quiere decir, ¿cierto?, la agencia, de decidir, de participar plenamente, de tomar conciencia de sus derechos y deberes y de comenzar entonces a adquirir responsabilidades en el crecimiento social del grupo. Entiendo que como miembro en el fondo de esta comunidad, estar inserto en esta comunidad, me brinda derechos, pero también me brinda, ¿cierto?, deberes, que debo en el fondo yo consensuar, sí, con los demás para el bien común. Eso en el fondo hace que los niños y niñas vayan construyendo efectivamente una sociedad democrática. Para reflexionar, entendiendo que todo lo que hemos visto anteriormente, ¿cierto?, va a conformar las bases para que los niños y niñas puedan ejercer la ciudadanía de forma constructiva, comprometida y responsable, es importante entonces pensar, mirar nuestra propia aula, mirar nuestros propios espacios, ¿sí? Esa es la invitación, y entonces observar cómo se relacionan acá, en este espacio, nuestros niños y niñas, cuál es el rol efectivamente que tienen en el aula, cómo son estas relaciones, ¿no? ¿Existen efectivamente espacios para opinar? ¿Qué normas de convivencia, sí, son las que comparten? ¿A qué personas conocen y se incorporan o no al aula? Entre otras, porque podríamos generar miles en el fondo de preguntas, ¿sí? Cómo en el fondo participan, etc. Entonces la invitación es justamente a que podamos en conjunto, ¿cierto?, a partir de este desafío que nos plantea la educación como transformadores sociales, que podamos en el fondo también ir construyendo también ciudadanía con los niños y las niñas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Nancy, por su presentación. Muy interesante, también complementaria con la profesora María Cristina, ¿verdad? Entre las dos nos han dejado una barrera muy alta, ¿verdad? Que nos tenemos que comprometer a adentrarnos en este tema, ¿verdad? Por nuestros niños. Bueno, aquí en el chat hay una pregunta, pero también hay una reflexión de nuestra estudiante Sofía. Felicita. Dice, hola a todos, ya, mi nombre es Sofía, y dice, no es pregunta, pero me llama la atención el tema de respetar la identidad de género de los párvulos. Siento que es de suma importancia, pero creo que se debe hacer un trabajo con las familias, porque hasta el día de hoy, por más
que como educadoras neutralicemos los juegos o ambientes, las familias las inculcan a sus hijos que tal cosa es para mujeres y tal cosa es de hombres. De hecho, ella comenta que en mi última práctica, la educadora me corrigió una nota que les escribí a los párvulos por llevar el lenguaje inclusivo, el lenguaje, ponerlo a los niños, niñas y niñas. ¿Qué les parece también ese comentario? ¿Cierto, verdad? Sí, bueno, para comenzar, Nancy a lo mejor querrá decir otra cosa más. Quedé agotada, dale tú. Sí. La verdad es que el tema de la identidad de género comenzó muy poco como tema en la educación parvularia. Nosotros pensábamos que este era un problema de la adolescencia, y también como estaba esto de estar ocultos en el closet, tampoco nos podíamos dar cuenta. Ahí hubo justamente una lucha, porque todos los derechos se han ido logrando a través de lucha. Cuando digo lucha no es a combo, sino que a exigir demandas. Y empezó todo el grupo de las disidencias sexuales a exigir a no ser discriminado, a vivir en dignidad. Eso es. O sea, esos son los derechos, es ser ciudadano, a vivir en dignidad. Que los dejen tranquilos con sus convicciones, elecciones, y a quién amar en el fondo, a quién amo y si me caso o no me caso, si vivo o no vivo, si quiero adoptar o no quiero adoptar, en fin, o sea, existimos, nos están diciendo, existimos, somos un grupo, estamos siendo visibles, queremos ser visibles y queremos dignidad y respeto. Pero es un tema como bien fuerte porque por muchos años, por lo que estamos viendo las categorías, aquí existían las categorías incluso en todas las pautas sociales. Eres hombre o mujer, y lo otro eres, que puedes tener, claramente tienes sexo de hombre y sexo de mujer, pero el género es otra cosa. Entonces se confundía el sexo con el género. Y por otra parte, que las familias están constituidas con las fichas sociales estas, nombre del padre, nombre de la madre, entonces el jefe de hogar es el padre, ¿ya? A lo mejor ni trabajaba el papá, a lo mejor estaba tirado en la cama y la mujer trabajaba por todos lados, pero invisibilizada. Entonces son temas que llevan mucho tiempo, sobre todo en nuestro país, que hay mucho conservacionismo, en muchas situaciones que no se pueden creer que puedan cambiar, o sea, como que cualquier cambio o reconocimiento como que se ve que es un caos, que es un término de mundo, que aquí ya todos hacen lo que quieren. Entonces, ¿entiendes? Entonces, en un momento, un tiempo muy grande, los niños y las niñas se vieron como objetos de protección, era un objeto de protección, en el sentido yo determino cómo se viste, y si es niñita rosado, y si es niñito celeste, no se le pregunta. De hecho, yo que he ido a las tiendas ahora por la cosa de que están abiertas, de repente voy, y todavía la ropa, y que tengo nietos, entonces todavía la ropa de niñas es rosada y los de niños celeste. Y yo digo, ¿pero por qué? O sea, todo lo que ha pasado, y todavía está así en las tiendas de la ropa, ¿ya? Rosado y celeste para los niños. Incluso de repente, como a mí me gusta observar, y hay que observar mucho lo que está pasando afuera en la calle, no solamente en los libros, cuando la gente está ahí vendiendo juguetes, qué sé yo, en la calle, sobre todo en Navidad, preguntan, ¿pero hay algo para niñita o para niñito? Por lo tanto, hay una construcción social y cultural en este momento de muchas familias. Por eso yo le hablaba de la importancia de la alfabetización, cuando me refiero a abrir un poco los criterios, las categorías, y ver que el mundo es diverso y que no tiene nada de malo eso, y que tenemos que vivir en eso y reconocer.
Entonces, yo creo que esto en los jardines pasa también. Yo he hecho cursos y que está vinculado con el género, por ejemplo, técnicas de educación parvularia. Y a veces algunas salen muy emocionadas, porque muestro unas películas de niñas, qué sé yo. Salen emocionadas, porque dicen, uy, a lo mejor yo, ¿a cuántos niños y niñas dañé? Entonces yo la saco de esa angustia y le digo, a todos nos pasó, porque para nosotros las categorías eran niños incluso, las que tenemos más edad, los niños y nada más. Claro, hablábamos con las niñas, pero las invisibilizábamos desde el punto de vista del lenguaje, y el lenguaje construye realidad. Entonces, el tema que también la cultura y la sociedad son las que van provocando los cambios. ¿Quiénes se oponen a que digamos niñes? La Real Academia Española. Y dice, no, ya está bueno ya. O sea, aceptemos niños y niñas, pero ya niñas ya nos supera, ¿no? Pero la gente, las feministas, por ejemplo, y las disidencias, siguen luchando por eso. Yo no soy un niño, yo no soy una niña, porque hay una cantidad de variedad de género que yo la verdad que todavía no las puedo reconocer bien. Hay una variedad y cada vez se incorpora una letra más. Entonces, en ese término, niñes, abarcamos a toda esta gama de diversidad. Claro, pero para las personas, por ejemplo, que están en un jardín infantil, de hecho, yo ahora hace poco trabajé con Integra y dije niñez, y me dijeron por favor que evitaran, perfecto, yo digo, no están en esa, niño y niña, ya, listo, lo saqué. Pero yo si estoy en mi vida habitual voy a decir niñes. Yo cuando escribo los chats a mi familia digo que estén bien les niñes, porque hay niñas de todas las edades, y yo no sé qué género en este momento, ¿entiendes? O sea, no puedo incidir en su elección de una manera tan abierta. Entonces, yo comprendo a la compañera ahí que le dijeron, no póngale niñez, porque a mí también me dijeron hace poco. Y yo lo entiendo porque las instituciones también tienen que hacer su trabajo en el tema del género. El género está incorporado hace poco en las instituciones como Junge Integra. Y cuando digo hace poco, estamos hablando del 2014 aproximadamente. Como que ya se puso como enfoque de género, o sea, como que se empezó. Pero eso no significa que todos y todas y todes podamos entenderlo bien, o que estemos convencidos, ¿no? Que estemos convencidos. Entonces, claramente lo que decía la compañera que habló, que claramente este es un tema que tenemos que hablar con las familias. O sea, no es una decisión mía, como por ejemplo, como le estoy contando que yo estaba trabajando y yo decido decirles niñas, pero la institución que está como garante de derecho principal, yo no puedo ponerme ahí como rupturista, porque yo voy a ingresar al mundo de ellas que están construyendo ahora y que en algún momento van a avanzar a otros pasos, porque ellas mismas dicen, nosotros no hemos trabajado eso y eso los confunde a la gente. Entonces, claro, porque ellas saben de que no es una cuestión que meterlo por decreto, ¿no? Es mucho trabajo esto, mucho trabajo. Y ustedes ya ven que, por ejemplo, todas las leyes acá, el tema de la disidencia, el tema del género, es un tema muy, muy lento y muy doloroso para las personas que viven esto. Muy doloroso, porque yo he estado en charlas con personas, con familias que son madres de niñas trans, y es un proceso muy doloroso. Incluso de repente ruptura del matrimonio, porque uno entiende y el otro no. Entonces, estamos como en inicio en esto, pero es un tema, y que no porque sea como difícil, no lo vamos a tratar. Tenemos que meternos en ese tema,
porque ya hay cada vez más evidencias que las niñas están manifestando han hecho rupturas, y algunas familias que sobre todo de Europa han ido también cambiando su forma. Dicen, bueno, ¿y por qué yo tengo que usar pantalones? Yo puedo usar falda también los hombres, y soy hombre, y listo, se acabó el estereotipo. ¿Por qué? Pero ¿cómo llegan a eso? Porque ven a su hijo o a su hija que está rechazando cierta forma de vestirse que está ya como instituida por el comercio o por establecimientos de repente de tipo religioso o morales. Entonces la ética va más allá de eso. La ética tiene que ver con la dignidad de las personas y el reconocimiento como un legítimo otro, como decía nuestro Humberto Maturana. Entonces eso lo tenemos que acercar. Pero claramente estoy muy de acuerdo que le pueden decir, y ella, ok, pero lo deja, lo puede comentar. Cuando sea educadora sabrá que es un tema que se debe abordar. Y que van a haber multiplicidades de masculinidades y de feminidades y de otras diferentes personas ahí dentro del grupo. Eso podría decir, yo no tengo como una respuesta de cómo hacerlo, pero sí hay que claramente conversar con la familia. Muchas gracias, María Cristina. En honor al tiempo también hay otra pregunta, pero me parece que también igual está un poco contestada en todo lo que ustedes dos han dicho. Javiera nos dice, ¿de qué manera podemos favorecer a que los niños, niñas y niñas construyan su propia identidad mediante nuestro acompañamiento bajo una postura neutral? Pregunto ya que en lo personal dice, me cuesta no plantear las cosas desde mi propio punto de vista. Y también Javiera nos dice, muchísimas gracias a las expositoras, dice la temática abordada. Fue muy interesante y mi visión y concepción respecto de la niñez y el ejercicio de la ciudadanía se amplió bastante. Yo creo que ya le contestamos su pregunta y nos sentimos igual que Javiera. Yo creo que a todas las que estamos aquí presentes se nos amplió bastante y empezamos a acordarnos de cosas que nos han pasado, ¿verdad? Y que nos van a seguir pasando, como decían ustedes. No sé si, bueno, muchos saludos manda también la profesora Claudia Jara. Dice un abrazo a todas, excelente trabajo. Le decía, gracias María Cristina, la profesora Claudia Jara. No sé si Nancy quisiera cerrar con algo. Bueno, sí, solamente añadir que efectivamente, como lo decía Cristina también, estamos en un proceso de construcción. Decirle a Javiera, ¿sí? Que esto también nos desafía, porque también nosotros hemos sido formados bajo ciertos paradigmas, entonces cuesta romper estas concepciones que uno ha recibido desde la infancia. Pero es justamente a través de la educación, de la formación, de la autogestión, ¿cierto? Como también nosotros podemos ir abriendo caminos. Yo pienso que principalmente uno puede acompañar estos procesos identitarios de los niños, primero desde la contención también respetuosa, ¿sí? Desde lo que los mismos niños y niñas quieran expresar, ¿de acuerdo? No encasillándolos, ¿cierto? No señalando prejuicios en relación a, y haciendo efectivamente las relaciones de manera equitativa. Yo creo que ese es el mejor acompañamiento que nosotros también podemos brindar, ¿cierto? Pero es como, o sea, es necesario que efectivamente cada uno y una reflexione, ¿cierto? Respecto de su propio rol como mediador para, ¿de acuerdo? Eso. Muchas gracias. Sí, yo quisiera agregar eso un poco sí, una última cosa que es como bien importante este tema y realmente la construcción. Yo creo que el diálogo con los niños, o sea, primero que todo lo que quería decir es que no es que uno tenga una posición neutra, nosotros no somos neutrales, nosotros somos personas que tenemos una opinión frente a la vida, frente a todo. A lo mejor, por ejemplo, alguna de nosotros puede rechazar el tema de la homosexualidad. No me gusta, todavía no estoy por favor, no me metan otro tema más, por ejemplo. No somos neutrales.
El tema de la neutralidad, o sea, yo también como educadora me tengo que plantear en el jardín infantil como que no soy neutral, porque yo voy a ir, Nancy hablaba de eso, yo voy a ir de una forma al jardín infantil. Me voy a pintar, no me voy a pintar, me voy a poner el pelo rojo, verde o de multicolores, o voy a ser como más clásica. De alguna manera yo con mi forma, con mi corporeidad, también muestro lo que soy. Entonces yo creo que primero que todo hay que hacer mucha observación y los ambientes, los espacios educativos, tiene que haber juegos y juguetes, juegos didácticos, como inacabados, no tan evidentes, que promueva la creatividad y que en esa observación que yo hago al niño y la niña con ese objeto inacabado, o sea, que no es un camión, por ejemplo, sino de que yo puedo convertirlo en un camión o en otra cosa, en un teléfono, lo que sea, y yo escucho y veo y qué es lo que sucede con ese niño y esa niña, cuáles son los diálogos que va teniendo, yo me voy a ir conformando, sin categorizar todavía, porque los niños están en construcción de su identidad. No puedo decir, este niño es un niño trans. Eso es un tránsito, no es por una vez. Yo voy a ir viendo lo que sucede a través de sus juegos y a través de los diálogos. O sea, ¿cómo yo puedo dialogar con el niño? ¿Qué sientes? Una pregunta fundamental. ¿Qué sientes frente a tal cosa? ¿Qué sientes? ¿Qué te pasa cuando? ¿Ya? O sea, yo voy a ir a un nivel de profundidad con el niño y la niña. O sea, no es, ¿a qué te gusta jugar? Porque a todos nos gusta jugar con todo. Sino, pero que, sí, yo veo que te gusta jugar, pero ¿qué sientes? O sea, en el fondo yo voy a ir viendo cuáles son los placeres que va teniendo el niño y la niña mejor, o con qué cuentos, por ejemplo, se identifica, con qué personaje te identifica. Entonces, yo creo que la observación es como fundamental para ir acompañando este proceso y además conversando con las familias el tema antes de también, de ir viendo, porque ellos también tienen que ir viendo. Porque si no pasa que los mismos niños se empiezan a reprimir antes de tiempo. Entonces es penoso, de verdad, muy penoso. Muchas gracias. Incluso eso también corrobora lo que nos dice Maite, que saludos del PEDA. Dice, muchas gracias, recordé muchas cosas y rescaté muchas herramientas. Eso es lo que también queríamos. Gracias, Maite. Muchas gracias, dice Javiera, da las gracias por su respuesta. Le recordamos la encuesta de satisfacción. Y yo creo que aquí vamos cerrando. Lamentamos la poca asistencia, pero también entendemos que es una fecha de mucho tarjeteo de fin de año, ¿no es cierto? Pero afortunadamente esto se graba y queda en el canal de YouTube, por lo tanto podemos retomarlo en muchas oportunidades y ténganlo seguro las dos y toda la carrera que va a ser parte de nuestros trabajos en nuestras asignaturas, ¿verdad? Que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de verlo, porque muy excelentes presentaciones, por lo tanto no pueden quedar solamente acá, hay que compartir el conocimiento, eso nos hace crecer. Bueno, agradecemos a todos y a todas la atención y los invitamos a reflexionar sobre la relevancia, ¿no es cierto?, del ejercicio de la ciudadanía en los niños, las niñas y los niños en primera infancia y las condiciones del contexto para su participación. Todo el equipo de gestión de la carrera de Educación Popular de la Universidad Autónoma de Chile les desea unas felices fiestas con vuestras familias y con mucha esperanza para el venidero 2022, ya se me cuesta decirlo. Un abrazo a todas, muchas gracias, gracias a María Cristina, bienvenida cuando quieres, de su casa. Nancy también, por supuesto que ella es de la casa, así que bienvenidas todas y todos y a compartir, que eso es lo que tenemos que hacer. Gracias Marcela, gracias a todas las que nos acompañaron. Hasta otra oportunidad. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias. La Sofía algo estaba escribiendo. Gracias, Sofía. Gracias para ti también. Un abrazo. Un abrazo a todos. Chao, Sofía. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis, por todo.
Gracias, Luis, por el apoyo, como siempre. Ahí. Ya aprendió a todo caso parvulario, Luis. Sí, va a estar experto. Chao. Chao, chao.